Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con una energía increíble para disfrutar de este nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de pura intriga y un desmentido que muchos esperábamos escuchar. Hoy vamos a meternos de lleno en un rumor que ha estado circulando como pólvora en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado muchísima conversación, y una pregunta que muchos se hacen: ¿qué está pasando realmente? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de empezar a sumergirnos en todo, si aún no lo han hecho, por favor, no se olviden de dar ese clic mágico en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a ir al grano. La protagonista de nuestro chisme de hoy, o mejor dicho, de nuestro desmentido de hoy, es nadie menos que la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, la misma actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Últimamente su nombre ha estado en boca de todos, no por un nuevo proyecto espectacular, o por algún evento de alfombra roja, sino por rumores. Y no cualquier rumor, amigos, sino uno que ha dado mucho de qué hablar y que, francamente, ha generado bastante especulación. Estamos hablando, por supuesto, de esos susurros sobre su vida personal, específicamente sobre su relación o posibles relaciones. La hipótesis que ha estado flotando en el aire, la que ha alimentado incontables titulares y debates en foros y redes sociales, es esa idea de que Demet estaría involucrada en una situación sentimental particular, o quizás que habría terminado una relación importante. Ya saben cómo es esto en cuanto una figura pública, y más alguien tan querida como Demet, se vuelve un poquito misteriosa con su vida privada, la imaginación colectiva se desboca. Y este ha sido precisamente el caso. La gente empieza a conectar puntos, a especular, a crear historias. No hay nada que los seguidores y la prensa del corazón disfruten más que intentar descifrar los enigmas amorosos de sus celebridades favoritas. ¿Cuál era exactamente esta hipótesis que causaba tanto revuelo? Pues bien, los rumores apuntaban a que Demet Özdemir podría estar viviendo un nuevo romance, o en su defecto, que habría habido una ruptura o un distanciamiento en una relación preexistente que se daba por sentada. Esto, como les decía, desató una ola de comentarios, de teorías, de gente analizando cada foto, cada me gusta, cada comentario en redes sociales en busca de una pista. Y es que, seamos sinceros, nos encanta ver a nuestras estrellas favoritas felices, y si esa felicidad se trata de amor, mucho mejor. La conexión que establecemos con los artistas a través de sus personajes a menudo se extiende a un deseo de que también tengan una vida personal plena y feliz. Es casi un deseo de que la felicidad que nos transmiten en pantalla se refleje en su día a día. Sin embargo, la noticia importante, la que realmente nos trae aquí hoy y la que va a poner fin a tanta conjetura, es que Demet Özdemir ha salido al frente para desmentir rotundamente este rumor. Sí, han escuchado bien. Ella misma ha dicho: esa hipótesis no existe. Una frase corta, directa y contundente que deja poco lugar a dudas y que, sin duda, ha sido un respiro para muchos de sus seguidores que estaban preocupados o simplemente confundidos por tanta especulación. Este tipo de declaraciones, viniendo directamente de la fuente, son las que realmente importan y las que deben prevalecer sobre las habladurías. Ahora, vamos a analizar esto un poco más a fondo. ¿Por qué es tan importante este desmentido? Pues, en primer lugar, porque es una muestra de la transparencia y la madurez de Demet Özdemir. En un mundo donde la privacidad se cotiza a precio de oro y donde los rumores pueden dañar reputaciones y generar estrés innecesario, el hecho de que ella haya tomado la iniciativa de aclarar las cosas es digno de aplauso. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, hay personas reales con sentimientos y con derecho a su vida privada. Demostrar esta fortaleza ante el escrutinio público es un acto admirable que merece ser reconocido. Además, este desmentido nos enseña algo valioso sobre cómo consumimos información, especialmente en la era digital. A menudo nos dejamos llevar por lo que leemos en Internet, por lo que dice la fuente anónima, o por lo que la tendencia del momento nos dicta. Sin embargo, es fundamental recordar que no todo lo que brilla es oro y que la verificación de la información es crucial. En este caso, la palabra de Demet Özdemir es la fuente más confiable. Este es un momento perfecto para recalcar la importancia del pensamiento crítico y de no dar por sentado todo lo que se publica en línea, especialmente cuando se trata de la vida íntima de las personas. Pensemos en el impacto que estos rumores, aunque falsos, pueden tener. Pueden afectar
La percepción pública de una persona generar ansiedad e incluso distorsionar la imagen que tenemos de ella. Demet Özdemir es una artista talentosa que ha trabajado arduamente para construir una carrera sólida y una conexión genuina con su audiencia. Es injusto que su imagen pueda verse empañada por especulaciones infundadas sobre su vida privada. Es como lanzar una piedra en un estanque tranquilo, el rumor, por insignificante que parezca, crea ondas que pueden afectar a muchos. Esa hipótesis no existe de Demet Özdemir no es solo un desmentido, es una declaración de principios. Es un dejen de inventar, un respeten mi privacidad y un enfóquense en mi trabajo. Y creo que todos deberíamos tomar nota de eso. Como espectadores y seguidores, tenemos la responsabilidad de consumir la información de manera crítica y de apoyar a los artistas respetando sus límites. Esta es una llamada a la acción para que, como audiencia, adoptemos una postura más ética y considerada. Podemos imaginar la frustración que debe sentir una persona pública cuando se inventan cosas sobre su vida, especialmente cuando son temas tan delicados como las relaciones personales. Demet, al igual que muchas otras figuras, debe lidiar con la presión constante de ser escrutada, analizada y, a veces, juzgada por cosas que simplemente no son ciertas. Su declaración es un acto de valentía y de autoafirmación. Imaginen tener cada uno de sus pasos, cada una de sus interacciones sociales, bajo un microscopio constante. Sería agotador y francamente invasivo. Ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre la naturaleza de estos rumores. ¿De dónde vienen? A menudo surgen de la falta de información oficial y del deseo de llenar ese vacío con historias, por muy fantasiosas que sean. Las redes sociales, con su inmediatez y su alcance masivo, se convierten en el caldo de cultivo perfecto para que estas hipótesis se propaguen sin control. Un comentario inocente, una foto mal interpretada, una coincidencia temporal, todo puede ser suficiente para encender la chispa de la especulación. La rapidez con la que una idea puede convertirse en noticia en Internet es asombrosa y a menudo aterradora. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y, como tales, tienen derecho a su privacidad. Sus vidas personales no son un espectáculo público y sus relaciones, sus altibajos emocionales o sus decisiones personales no deberían ser objeto de debate público constante, a menos que ellas mismas decidan compartirlo. Este es un punto fundamental. No debemos olvidar que detrás de los personajes icónicos y las carreras deslumbrantes, hay personas que merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otro individuo. El desmentido de Demet Özdemir nos invita a un ejercicio de empatía. A ponernos en su lugar, a imaginar cómo nos sentiríamos si nuestra vida privada fuera expuesta y debatida sin nuestro consentimiento. Ella ha elegido ser una figura pública por su talento, por su pasión por la actuación, y no para que su vida amorosa sea un tema de entretenimiento para otros. La distinción entre la persona pública y la persona privada es crucial, y a menudo, se difumina en el mundo del espectáculo, para desgracia de quienes lo viven. Y eso nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos, como audiencia, ser mejores seguidores? La respuesta es simple: ejerciendo un consumo de información responsable. Significa no dar por sentado todo lo que leemos, buscar fuentes fiables, y sobre todo, respetar la privacidad de las personas. Cuando una figura pública desmiente un rumor, debemos aceptar esa versión como la verdad y dejar de insistir o de generar nuevas hipótesis. No se trata de ser pasivos, sino de ser conscientes y respetuosos. El hecho de que Demet Özdemir haya dicho esa hipótesis no existe, es la confirmación que muchos esperaban. Es el final de una historia que en realidad nunca debió haber existido en la forma de un rumor. Ahora podemos volver a concentrarnos en su increíble talento, en sus futuros proyectos y en esa luz que irradia en cada actuación. Es refrescante poder volver a centrarnos en el arte y en el trabajo, que es lo que realmente nos unió como seguidores de Demet. Este desmentido también refuerza la imagen de Demet como una mujer fuerte, segura de sí misma y con una clara visión de lo que quiere para su vida y su carrera. No se deja llevar por la presión mediática y defiende su espacio personal con determinación. Eso es admirable. Es una lección de empoderamiento personal que va más allá del mundo del espectáculo. Nos enseña la importancia de establecer límites y de defender nuestra propia narrativa. Espero que este vídeo les haya servido para aclarar la situación y para reflexionar sobre cómo manejamos la información en nuestra vida diaria. La verdad al final siempre sale a la luz, y en este caso, ha sido de la propia protagonista.
Esta es una de esas ocasiones en las que la verdad triunfa sobre la especulación, y eso siempre es una buena noticia. Para concluir, quiero resumir brevemente. Hemos abordado los recientes rumores que rodeaban a Demet Özdemir, específicamente la hipótesis sobre su vida sentimental que ha estado circulando. Lo más importante de hoy es el desmentido oficial y rotundo de la propia Demet Özdemir, quien afirmó claramente, esa hipótesis no existe. Esto nos recuerda la importancia de la verificación de la información, de respetar la privacidad de las figuras públicas y de ser una audiencia consciente y responsable. La conclusión principal es la necesidad de discernimiento y respeto en la era de la información. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y, sobre todo, que les haya gustado este enfoque sobre un tema tan sonado. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este tipo de rumores? ¿Cómo creen que las figuras públicas deberían manejar la presión mediática? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio de comunidad y diálogo. Y por favor, si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.